Bien, seguimos con nuestra habitación. En esta clase vamos a hacer los detalles que nos faltan. Vamos a abrir Rendering, View Image File. Vamos a irnos a una carpeta atrás, Scene Assets, Imágenes. Vamos a seleccionar imagen 17. En esta clase nos vamos a concentrar en la lámpara que está en la mesa de noche. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a hacer esa señorita que está allí viéndose en pantalla. Y bueno, después vamos a hacer otros detalles, pero vamos a concentrarnos en esta pieza. Esa pieza la vamos a hacer en la mesa de noche, por lo tanto voy a seleccionar la mesa de noche y la voy a aislar y voy a trabajar directamente sobre ella. Entonces vamos a crear un cilindro. El cilindro lo vamos a colocar con AutoGrid justo en la superficie de la parte superior. Las propiedades en el cilindro, para que esto quede muy suave, lo vamos a colocar en 40 en las caras laterales para que quede muy suave. Y tengo varias cosas. Tengo una pieza de aluminio y luego tengo como una gomita en la parte de abajo. Lo primero que voy a hacer es la gomita. Entonces la altura la voy a poner en 0 y voy a darle a esto ligeramente una altura, y esa va a ser la gomita que me está sujetando la lámpara. Ahora yo voy a clonar con esto, con Shift. Voy a clonar este cilindro ligeramente por arriba. Aquí voy a aumentar ligeramente el radio. De hecho, ¿saben qué? Voy a deshacer porque todavía no tenemos el radio de esta lámpara. Y de hecho no tenemos esa información. Entonces lo que voy a hacer ahora es construirlo al ojo por ciento, proporcionalmente según la imagen de referencia. Y luego lo voy a escalar para que tenga la escala del tamaño en la imagen que estamos trabajando. Entonces nuevamente, ahora sí, trabajando en este cilindro con Shift voy a clonar esto ligeramente hacia arriba. Aquí ligeramente voy a aumentar un poquitico el radio, no mucho, solamente un poquito para que la gomita, de hecho, lo voy a separar un poquito. No mucho para que se vea esa juntita, y luego le voy a aumentar un poquito el radio, no mucho, solo un poco para que se vea que la gomita está justo en la parte de abajo. Luego la altura sí la voy a aumentar. Esta sería la base. Esta sería la base de mi lámpara. La voy a convertir en editable poly. Y voy a seleccionar la cara superior y la cara inferior. Y con control voy a entrar en el menú de Edge y estoy seleccionando todas las aristas que estaban en contacto con esos polígonos. Yo voy a presionar chamfer para biselar. El chamfer lo voy a hacer mucho más pequeño y ya tengo el bisel de mi pieza justo allí. Este sería el bisel de mi pieza de acero de la base. ¿Ok? Parece que está bombada, pero yo creo que no está bombada según el diseño. Creo que es parte de la perspectiva que me está desplazando esto. Por lo tanto no lo voy a hacer abombado. En caso de que ustedes lo quieran abombado, pues simplemente tenemos que seleccionar esta cara en la parte superior. Y desde aquí podemos aplicar una opción que tenemos justo aquí más abajo. No, perdón, está justo aquí más arriba, que es el Tessellate. Yo puedo ir aplicando y le puedo ir agregando niveles de detalle. Y a esos niveles de detalle yo, por ejemplo, puedo seleccionar este punto central. Y luego, utilizando Soft Selection, por ejemplo, vamos a utilizar el Subdivision Displacement, no, Soft Selection, que está aquí arriba. A ver, Vertex, Subdivision Surface, Soft Selection, aquí está. Se me había perdido la pestaña. La voy a encender. El Soft Selection está muy fuerte el radio y lo voy a hacer más pequeño. De hecho, lo voy a llevar a 0 y potencialmente yo lo voy aumentando. Y básicamente lo que hacemos es darle un poco de altura a esta pieza. Si yo quiero que la altura crezca más proporcional, entonces selecciono Grow para que se crezcan esta selección, y este radio de giro lo disminuyo, y de esta forma se va a crear una pieza un poco más abultada allí, en caso de que ustedes quieran algo así. En mi caso particular yo no voy a colocar nada de esto, así que voy a deshacer varias veces porque yo creo que es una falla de perspectiva, nada más. Bien, entonces voy a hacer el soporte por acá. Vamos a crear un cilindro nuevo con AutoGrid. De hecho, ¿saben que lo podemos crear con AutoGrid directamente en esta pieza? Vamos a crear cilindro, AutoGrid, con altura. Este es más o menos el soporte. Yo voy a darle un poquito más de radio. Aquí no estoy usando ninguna medida real porque no tengo ningún valor de esa medida real. Lo importante, y aquí la clave es esta, es hacer una sola unidad de cilindro que nos va a ayudar para toda la lámpara. Entonces voy a convertir esto en editable poly y voy a seleccionar tapita superior y tapita inferior. Control para entrar en el menú de aristas, y estas aristas que tengo seleccionadas les voy a aplicar un chamfer. Nuevamente, chamfer muy fuerte. Queremos un chamfer más delgadito. ¿Qué tan delgadito? De acuerdo a lo que ustedes quieran biselar. En mi caso, sí voy a hacer que el bisel se note un poco más en estas piezas. Lo voy a aceptar y me voy a ir a vista tope, y aquí voy a terminar de colocar este cilindro un poco más cerca de la base, y voy a quizás darle un poco más de escalado para que él me quede un poco más ancho. Esta sería la base de mi lámpara. Ok, luego en vista frontal voy a terminar de colocar esto en posición hasta que me haga contacto con la pieza metálica abajo, y este mismo cilindro lo voy a usar para esta pieza. Entonces con Shift lo clono hacia arriba como copia y lo voy a rotar 90 grados con precisión en este sentido. Este cilindro yo lo tengo que hacer un poco más grande
y lo voy a subir un poco más para que él quede metido dentro de esta pieza. Si me voy a vista tope, tengo que arreglarlo. Lo voy a exagerar un poco hacia afuera y dentro del menú de vértices voy a terminar de estirar esto para que este cilindro tenga una proporción un poco más alargada. Luego me quedan estos cilindros en verticales. Los voy a hacer a partir de este mismo cilindro. Entonces me voy a vista frontal. Con Shift clono hacia arriba. A partir de aquí voy a escalar, pero dentro del menú de vértices. Voy a entrar al menú de vértices y voy a escalar todo esto para que sea bastante más pequeño. Me voy a ir a vista frontal y pueden ver que como tubo es bastante más pequeño. Saben que lo voy a escalar bastante más pequeño también en este sentido para que se me haga más delgado. Y luego dentro del menú de vértices voy a seleccionar todos estos vértices hasta que entren dentro de esa pieza. Y luego así en la parte de arriba les voy a dar una altura. ¿Qué altura? Todavía no lo sé. Bien, entonces como no sé la altura me voy a ir a vista tope y vamos a terminar de colocar ese cilindro en una posición, saben que quedó muy pequeño. Vamos a escalarlo nuevamente para que crezca hacia afuera. Y la voy a colocar en una posición que es en la que yo creo que va, ligeramente afuera de este diámetro. Y dentro del menú del elemento voy a seleccionar todo ese elemento y lo voy a clonar hacia afuera ligeramente en ese diámetro. Perfecto, lo que me lleva a seleccionar también esa pieza central y terminar de ubicar esto un poco mejor en el centro. Si me voy a vista frontal, veo que esos cilindros están allá y yo necesito un mismo cilindro en la parte de arriba también. ¿Saben qué? Voy a seleccionar todo esto y lo voy a escalar un poquitico más pequeño para que no me quede tan grande porque me está preocupando que todo esto se está viendo sobredimensionado. Me voy a ir a vista frontal. Sí, efectivamente ahora se ve mucho mejor. Solo que tengo que corregir otra vez los vértices para que queden dentro de las piezas. Bien. Voy a seleccionar toda esta pieza completa y con Shift la voy a clonar hacia arriba. Luego voy a rotarlo 90 grados con precisión. Y a partir de aquí yo voy a terminar de ubicar esto donde yo creo que van a ir, que sería más aproximadamente cerca de esta posición. De hecho, yo podría seleccionar estos cilindros, por ejemplo, y vincularlos a esta pieza para que cuando yo seleccione esta pieza y yo la rote, yo pueda rotar un poco esos cilindros que lo voy a rotar. Los voy a rotar unos 10 grados, unos 15 grados en este sentido para que esto me quede un poco más doblado según la imagen de referencia. Entonces ahora yo puedo seleccionar estos dos cilindros y también los voy a vincular a esta pieza que tengo por acá. Y ahora yo puedo seleccionar esta pieza y la voy a ubicar aquí. Y esta pieza, vamos a vincularla, la voy a vincular, vamos a seleccionar pieza, la voy a vincular a estos cilindros. A ver, esta la voy a vincular a... Vamos a vincularla de aquí a esta señora, a este cilindro. Perfecto. De esta forma, si gira el cilindro en la parte de abajo, el brazo completo va a girar. Pero si giro ese brazo va a girar. Perfecto. Entonces, según la referencia, pueden ver que el brazo es bastante más alto. Entonces voy a seleccionar estos vértices y en modo local los voy a mover, perdón, clic derecho, los voy a mover en modo local o en modo parent, mejor. Los voy a mover en este sentido para darle un poco más de altura, que sería aproximadamente por allí. Ahora voy a seleccionar esta pieza, de hecho esta pieza, y la voy a ubicar justo por aquí. Muy bien, entonces ahora selecciono todos estos y dentro del menú de vértices, en modo parent también voy a extender esto un poco para que este sea el brazo de la lámpara justo en posición. No me está gustando el ángulo en el que se está rotando, 15 grados fueron muchos, lo voy a reducir 5 grados y luego lo voy a rotar 5 grados también para que me quede derecho. De esta forma ya estoy terminando la pieza, me falta lo que sujeta aquí la lámpara y la lámpara como tal. Yo creo que esa lámpara la voy a hacer a partir de una esfera. Entonces me voy a apoyar por acá, vamos a crear una esfera. La voy a apagar por acá el autogrid. Y voy a crear la esfera. Hago un clic, creo mi esfera. Me voy a vista frontal. La esfera se va a hacer muy abajo. La vamos a subir más arriba. Perfecto. Por aquí ya estaría bien. Esa sería la pieza que voy a necesitar. En el radio le voy a poner menos radio porque según la imagen de referencia esta esfera tiene menos radio. La voy a separar un poco porque voy a diseñar la pieza aquí primero. Voy a convertir todo esto en Editable Poly y voy a seleccionar todos los polígonos de la parte inferior y los voy a eliminar. Lo que me queda de la esfera lo voy a escalar un poco para que me quede más chato. Según la imagen de referencia esto se parece un poco más a esto. Y luego voy a seleccionar este borde que me quedó de esa pieza hueca. Y con Shift yo voy a clonar esto hacia afuera para que se me haga ese bordecito de la lámpara. Ahora lo que necesito es aplicar un shell. Vamos a aplicar un shell por acá. Shell. Perfecto, el shell se está haciendo hacia afuera. Yo quiero que se haga hacia adentro y que sea muy bajito. Y de esta forma ya yo tengo esa pieza. Yo puedo convertir ahora en Editable Poly.
Y si quiero suavizar, puedo aplicarle un Turbo Smooth. Vamos a aplicarle un Turbo Smooth. Queda mucho más suave y pueden ver que como pieza metálica se ve mucho mejor. Ahora necesito el soporte del bombillo. El soporte del bombillo lo vamos a hacer a partir de un cilindro. Voy a tomar un cilindro por acá. Lo voy a crear con cualquier altura. Alt A en el teclado para alinearlo con la esfera. Desde el punto de pivote al punto de pivote. Presiono OK y ya estoy listo. Este cilindro está muy arriba. Yo lo voy a bajar. Y le voy a aumentar bastante el diámetro. Hasta que me haga contacto con ese borde. Vamos a subirlo un poco más. Que me haga contacto con ese borde de esa lámpara. Entonces yo voy a convertir ahora esto en Editable Poly. Voy a seleccionar este polígono y lo voy a subir un poco. Y lo voy a escalar un poco hacia el centro. Y este sería mi primer soporte del bombillo. La tapa de este cilindro en la parte de arriba se la voy a eliminar. Luego esta tapa inferior yo la puedo subir un poquito. Y a partir de aquí voy a aplicar un inset. Este inset es muy fuerte. Lo voy a meter un poco más. Lo inclino. Aplico un inset. Lo subo. Y a partir de aquí aplico otro inset. Y aplico otro justo ahí encima. Esta misma pieza también le puedo aplicar un Turbo Smooth para que quede más suave. Y es el soporte plano de ese bombillo. Si quiero que quede un poco más hundido, entonces podemos seleccionar ese punto central y hundirlo bastante más para tener el espacio donde va a ir el bombillo. Ok, que en este caso lo hice mal. Vamos a regresar al editor del Poly, decir que nos muestra el resultado final. Presiono un Grow y un Grow. Y esa es la pieza que yo tengo que empujar hacia arriba para que me quede el espacio para el bombillo de una forma un poco más adecuada. De todas maneras, este detalle yo creo que ya no se va a ver en render. Me voy a ir a vista frontal. Toda esta pieza, clic derecho, voy a convertirla en editor del Poly. Voy a presionar Attach. Le voy a agregar esto. Toda esta pieza la voy a escalar un poco. Vamos a afectar el punto de pivote para que se centre. Ahora sí, lo vamos a escalar un poco para que sea más grande. Y lo voy a terminar de ubicar por acá. Y aquí necesito una caja. Y para resolver esta conexión voy a utilizar un chamfer box. Realmente este detalle no creo que se vea. Entonces voy a crear una caja con cualquier altura y que esté biselada. En las opciones del bisel vamos a aumentar primero el filet un poquitico más. Vamos a decirle al filet que tenga más segmentos. Me voy a vista frontal. Esa caja se hace muy abajo. Vamos a subirla hasta que se acerque al área de trabajo. Voy a presionar F3. Y esa caja la voy a colocar por acá, justo allí. Y le doy un poquito más de altura para que me cubra ese espacio y sea la pieza que me está sujetando esa lámpara. Esta profundidad por acá de la caja tiene que ser editada, entonces me voy a ir a vista frontal y voy a hacer una trampa que suelo usar con estas piezas que quedan así, que simplemente es seleccionar esto que está sobresaliendo acá y meterlo dentro del área del espesor. De esta forma ya me queda el soporte de la lámpara, se ve bien y a efectos de render va a cumplir la función que debe cumplir. Yo creo que con esto ya estamos listos. Voy a hacer la lámpara un poco más alta. La voy a escalar un poco. Y la voy a despegar un poco más de esta pieza. Algo así. Y sí, saben que sí le voy a poner un bombillo. Voy a seleccionar un objeto estándar. Voy a crear una esfera. La esfera la voy a crear por acá. Voy a tomar este bombillo y lo voy a colocar un poco más arriba. De hecho, voy a eliminarlo. Voy a crear la esfera en vista tope porque va a ser más fácil para mí ubicarla. Voy a crear una esfera por acá, de cualquier tamaño. La alineo con respecto a ese objeto. Me voy a vista frontal, lo termino de ubicar. Bueno, ya está perfectamente ubicado. Solo le damos un poco más de radio y lo despegamos un poco para que no quede perfectamente fijo en la parte superior. Y ese puede ser mi bombillo, que a lo mejor se puede ver. Vamos. Vamos a subirle un poco más el radio. Ok.
Como bloque ya está listo, entonces voy a seleccionar la pieza más baja, que sería la gomita, y clic derecho, y le voy a empezar a hacer attach. Vamos a hacer clic derecho, voy a convertir esto en editable poly. Vamos a hacer un attach, voy a agregar esta pieza, voy a agregar este tubo. En el momento que yo agregue este se va a perder el link del enlace, pero no me interesa porque ya la posición de la lámpara es final y todo lo que hice es final. Voy a seleccionar también la esfera. Perfecto, salgo de este modo y puedo ver que ahora la lámpara, con respecto a la imagen de referencia, la lámpara es muy grande. Entonces, como el punto de pivote está en la base, yo puedo escalar esto y de esta forma la lámpara va a quedar mucho más acorde con el render de referencia. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces está muy bien. Yo creo que quizás un poquitico más grande según este render. Y voy a terminar de ubicar esto un poco más hacia acá. Yo creo que como lámpara ya estamos bien. Vamos a abrir esto un poco más grande. De hecho lo voy a poner full screen y me voy a acercar un poco para que veamos algunos detalles. Unos detalles que quiero hacer es la alfombra en esta clase. Vamos a hacer esta alfombra. Esta alfombra no tiene pelos. Afortunadamente en esta clase o en este curso no tenemos alfombras con pelos muy grandes. Sin embargo, yo creo que en la planta de abajo, vamos a traerme la otra imagen de referencia que la tengo por acá en el visor. Y vamos a regresar un momentico a la planta de abajo del living, a la imagen del living. Puede ver que la imagen del living, la alfombra, esta no tiene pelos largos. Sí es como, tiene como más cabellitos y es más cortita. Pero esta alfombra, si se pone a ver, se parece mucho a la alfombra de la habitación, de esta. Solo que no tiene esa textura. Entonces, voy a asumir que esta alfombra de esta área va a tener pelitos. Yo le voy a colocar pelitos. ¿Ok? Vamos a hacer que sea muy despeinada. Después vamos a ver imágenes de referencia cuando estemos creando esos materiales. Pero por ahora vamos a dejar esto planito. Entonces voy a hacer solamente el modelado de la pieza que necesito de esa alfombra. Voy a hacer esta junta por acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa junta? Voy a regresar esto bien pequeñito. Me voy a acercarme por acá a la junta. Vamos a hacer este relieve que tiene la alfombra. ¿Ok? Y no solo que vamos a hacer el relieve, sino que les voy a enseñar un par de detalles para que las alfombras se vean un poco más reales. El truco es, primero, hacer la base de la alfombra. Para hacer la base de la alfombra, a mí me gusta hacerlas bien pequeñas. Voy a crear una caja, o un plano mejor, con AutoGrid, y lo voy a crear apoyado en el suelo, por acá, y lo voy a subir un poco. La altura ya la voy a modificar, por ahora no me interesa. Lo que quiero es un plano inicial. De hecho, para que tengamos valores similares, le podemos colocar un punto 5 por un punto 5. Y con esto ya yo tengo mi pieza básica. Ok, yo a esta pieza yo le voy a dar un shell. Con el shell yo controlo exactamente con precisión el espesor de esta alfombra. Yo creo que este espesor va a ser un poco más alto para que esa junta se vea un poquito más. Voy a convertir todo esto en editable poly. Voy a seleccionar ese único polígono y lo voy a escalar un poco. Si lo escalo un poco, perdón, vamos a escalarlo. Y lo voy a escalar un poco hacia el centro. Vamos a irnos a vista a tope, donde puedo tener un poco más control de esto. Lo voy a escalar un poquitico hacia el centro, no mucho. Solamente un toquecito, allí. Luego voy a aplicar un inset. El inset que voy a aplicar es muy delgadito. Es muy pequeño. Justo ese valor allí que está allí, ese pequeñito. Y luego si me voy a perspectiva pueden ver que tengo esa pieza y tengo ese inset allí. Entonces si yo bajo este inset, yo estoy modificando esa pieza. Por lo tanto aquí yo lo que tengo es que aplicar otro nuevo inset. Este inset es mucho más delgadito. Y a partir de aquí ya yo tengo la superficie de la alfombra. Entonces esta es mi alfombra, este es el marco de esta alfombra. Y este como tal es la parte donde yo pongo mis pies en esa alfombra, que sería este pedacito. Entonces si me voy a vista a tope, yo puedo entrar al menú de vértices y ahora puedo seleccionar estos vértices y estos vértices, y yo puedo hacer que todo eso sea mucho más sutil. Lo puedo bajar muchísimo más para que no se note tanto. Y de esta forma ya yo tengo el límite de esta alfombra. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces me voy a vista a tope y voy a terminar de colocarle las dimensiones a esta alfombra. Según la imagen de referencia, esta alfombra me cubre bastante de la habitación. Entonces yo voy a llevar esta alfombra hacia acá porque ella está en contacto con esta silla. Y fíjense que tengo como unos 40 centímetros con respecto al borde. Unos 40, unos 50 centímetros. Entonces yo voy a hacer que esta alfombra realmente sea bien extensa en este sentido. En este sentido que me llegue hacia la parte de atrás de la cama. Incluso justo aquí atrás. Y en este sentido también lo voy a llevar bien hacia el borde, por acá. Quizás un poco más hacia la derecha.
Y en este sentido, entonces ahora voy a terminar de darle el ancho completo. Todavía no hemos hecho las puertas del closet. Voy a terminar de traerme esta alfombra un poco más hacia atrás. Bien, un poco más centradita en el área del dormitorio. Entonces, como alfombra ya está lista, si me voy a perspectiva, ella ya está allí. Voy a seleccionar el piso, los voy a aislar, me voy a ir a vista frontal y de esta forma yo puedo seleccionar la alfombra y la puedo colocar en la posición justa para que esté ligeramente por encima del suelo. Vamos a colocarlo justo, ligeramente por encima del suelo, allí. Ya eso no me va a generar error. Pero para hacer una alfombra más real hay un truco. Y ese truco parte por agregar unos connect adicionales. Entonces voy a seleccionar por acá y lo que quiero es agregar unas arrugas. Voy a salir de este modo aislado y voy a aplicar un connect. Ese connect se hace justo en el medio y se hace derecho. ¿Lo ven? Entonces en lugar de hacer un solo connect, yo voy a agregar dos connect y lo voy a aceptar. Si selecciono esa pieza y la aíslo, pueden ver que ese connect se hace derecho hasta este tramo, pero aquí se hace torcido. Y a mí me interesa un connect súper derecho. Entonces voy a seleccionar todos estos vértices de este connect y los voy a homogenizar con respecto al eje Y y quedan perfectamente derechos. Esto mismo lo voy a hacer con este, con respecto al eje Y, y quedan perfectamente derechos. Todas estas aristas las voy a llevar al extremo, justo hasta acá para que ese sea mi límite de la alfombra, y todas estas las voy a llevar hacia la izquierda para que ese sea mi límite de esa alfombra, justo hasta allí. Muy bien. Entonces, esto me va a garantizar que cada vez que yo seleccione aristas en este segmento y yo aplique cierta cantidad de connects, todos esos connects queden derechos. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, entendido esto, yo me voy a ir a perspectiva, voy a salir del modo aislado otra vez, y con el Swift Loop yo voy a agregar niveles de detalles donde yo quiero. Vamos a deseleccionar por acá. Perfecto. Hacer clic aquí afuera. Con el Swift Loop voy a agregar niveles de detalle donde yo quiero alguna arruga. Por ejemplo, es común tener arrugas en las alfombras cerca de las patas de la cama. Entonces, como estoy cerca de una pata de una cama, aquí voy a crear una arruga y probablemente voy a necesitar un apoyo de una segunda arruga por acá. Luego tengo unas patas por acá de la mesa de noche. Ya por acá no voy a necesitar tantas arrugas porque entre el peso de la cama y la mesa de noche aquí no se va a ver la arruga, pero probablemente aquí sí. Entonces voy a colocar una arruga por acá y otra arruga por acá. Y generalmente hay algunas arrugas cerca de los bordes porque algunos pedazos de alfombra se levantan un poquito. Entonces yo voy a colocar una doble arruga por aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando estas arrugas y bueno, básicamente lo que voy a hacer es ahora crear varios niveles de detalles acá, bien pequeñitos, para crear esas arrugas. Voy a agregar niveles de detalle extras, algo así. Por acá todavía no sé si los voy a utilizar todos, pero es bueno agregar de más. Y luego nos vamos a ir dando cuenta si son necesarios o no. Voy a seleccionar esto, aíslo la pieza de la cama, que es la que me va a dar la sensación de escala, y me voy a ir a vista frontal. En vista frontal ahora yo voy a entrar dentro del menú de vértices y puedo modificar estas arrugas. Y entonces básicamente lo que voy a hacer es desplazar esto un poco. Esta arruga la voy a poner un poco hacia arriba, algo así. Esta la voy a desplazar hacia acá, esta la voy a acercar un poco más para que se vea esa arruga un poco más plegadita, más apretadita cerca de la pata de la cama, porque se está doblando un poco más. Estas las voy a acercar de esta forma y aquí voy a agregar otra arruga, probablemente entre estas dos, para que se arrugue un poco esa pieza de la alfombra. Vamos a colocar algo así. Quizás esta subirla un poquitico más y esta acercarla un poco más. Esa arruga ya se está viendo por aquí. Vamos a hacer unas por acá en el extremo, donde tengo algunas piezas que seguro me están generando como una irregularidad en la alfombra. Vamos a hacer esto un poco más arriba, esta un poquito más arriba, un poquito más abajo y esta bastante más arriba, para que se note ahí como una irregularidad. Vamos a hacer que esta sea un poco más arriba. Y finalmente la de la mesa de noche que tenemos por acá. Vamos a hacer también una bien arriba, otra menos arriba. Esta la vamos a apretar para que se vea más pequeña. Y finalmente quiero una ligeramente hacia arriba, que se apriete un poco pero que tenga un poco más de espacio. ¿Ok? Salgo de esta pieza y si me voy a la vista de la cámara de referencia, por ejemplo, que sería la cámara de referencia 2, y apago esto, pueden ver que las alfombras tienen cierto pliegue, tienen cierta cosita allí que va a ayudarme a que se vea un poquito más real. ¿Lo ven? Este tipo de cosas ayudan a que un render se vea mucho mejor. En mi caso, en este caso particular de esta arruga aquí, creo que quedaron muy fuertes escaladas entre sí, entonces voy a separarlas un poco. Pero este es mi truco para hacer arrugas en las alfombras. Realmente no hace falta, o sea, sí se pueden hacer de otra forma,
pero en la mayoría de los casos esto es más que suficiente. Vamos a irnos a perspectiva. Vamos a tomar estas arrugas que tengo por acá, que ya vi que me quedaron muy apretadas. Ah, no, estas quedaron más sutiles, aunque esta la puedo bajar un poquito más. Perfecto, vamos a irnos a perspectiva. Y pueden ver que como pieza ya se ve mucho mejor. ¿Lo ven? Ahí está. Perfecto. Entonces lo siguiente que podemos hacer es seleccionar este polígono. Esos polígonos que tenemos en la vista central, es decir, todos estos internos que no están formando parte de este borde de la alfombra, todos esos internos. Y fíjense que yo le voy a hacer un detach temporalmente para que sean parte de otro elemento. Entonces ahora selecciono estos señores y me voy a vista frontal. Y pueden ver que estas arrugas siguen allí. Si las subo un poco, están allí. Ahí están, pero están muy torpes. Las voy a subir un poquito para que se noten más. Y les voy a aplicar un Turbo Smooth. En el momento que yo aplico un Turbo Smooth, ellas se suavizan bastante más. Y yo puedo tener un nivel extra de detalle. Entonces yo voy a regresar al menú del Editable Poly. Voy a decir que me muestre el resultado final. Y quizás yo por aquí puedo agregar un Soft Loop extra. Por aquí. No, ¿saben qué? Simplemente voy a tomar este vértice y lo voy a acercar un poco más hacia acá. Para que esta arruga no quede tan fuerte y quede más suavecita en este punto. Y esto lo voy a meter dentro de la arruga del marco que ya me queda de esa pieza. Perfecto. Esta alfombra yo la puedo bajar un poquito más para que no se sobresalga de ese límite. Que me quede justo por aquí abajo. Y en perspectiva, esto ahora se va a ver mucho más suave. ¿Lo ven? Y si aumento el Turbo Smooth, estas curvas van a quedar mucho más suaves. ¿Ok? Perfecto. Vamos a regresar por acá. Perfecto. Voy a suavizarlas incluso aún más y luego me voy a ir a vista tope y voy a limpiar los niveles de detalle que no me hacen falta. Voy a convertir todo esto en Editable Poly. Selecciono todos estos centrales aquí. Los lupeo. Control Backspace. Los elimino y no me hacen falta. Solamente necesito los verticales en este sentido porque me están dando el detalle de la alfombra. Y de hecho, estos que están aquí en el medio, estos que están aquí en el medio y estos que están aquí en el medio, voy a seleccionar estos también. No me hacen falta Control Backspace porque los únicos que necesito son los que me están formando parte de estas arrugas. Voy a presionar F4 para que veamos las arrugas. Ahí están estos pliegues pequeños en la alfombra que me ayudan a generar una sensación un poco más natural a la hora de estar cerca de una cama. Entonces presiono cámara 2 de referencia. Ahí se ven algunas arrugas, pero en el render se va a ver bien. Y por último, ya para terminar esta clase, vamos a seleccionar señores, esta cama y las almohadas, esta almohada, esta y esta. Bien, y les voy a aplicar un Reset X-Form. Vamos a irnos a utilidades, Reset X-Form. Nos venimos por acá en las propiedades. Vemos que tiene el modificador está asignado a no. Vamos a seleccionar estas. Vamos a resetearlo. Perfecto, convertimos todo esto en Editable Poly. Y de esta forma ahora los polígonos, el Display As Box no está torcido, está derecho. Clic derecho, Object Properties, el objeto no se ha visto afectado. Sigue estando acá, solo que sí estamos en la opción de que se vea como una caja. Ahora todo se va a ver más derecho y nos ayuda a entender mejor el bloque de la cama. Entonces esto es todo por esta clase. Nos vemos en la clase que viene, donde seguimos con detalles de la habitación. Hasta luego.